Salud y buenos días a los amigos televidentes. Aquí un buen ambiente hoy, hay mucha alegría, no sé qué es lo que pasa. Dice Francisco Medrano que la gente del set están bien encopetados, está lindo el set. Ya yo me di cuenta porque las mujeres vinieron así. Dame un chin de amplio ahí. Yo tuve que... Oh, porque hoy es el Día Nacional del Estilista de Belleza. ¡Oh! Sí, miren. Un saludo a las y los estilistas de belleza. Yo tengo la mía. Eso, no, tú te desarrolladas no, eso. Aquí mira, hay clúster, hay academia. Oye. Día Nacional del Estilista de Belleza. Mira, yo sabía de eso. Lánzale amor a la tuya. Yo tengo dos. Yo tengo Adriana Boscarolo, uno, y la de mi corazón. Adriana me lo va a entender. Es la tía Kelly Rodríguez, que es una estrella. Desde acá, súper beso. Bueno, yo saludo al ministro. Así se llama mi estilista. El ministro le dice. El ministro. El ministro. Mire, oigan lo siguiente, lo voy a dejar como tarea a los televidentes. Yulisa amenaza con picarse a propósito del estilista. ¿Más? Ella, sí. Señor, el COVID a mí me ha dado duro. Las secuelas del COVID, yo no entiendo, pero a mí me pasó como un camión por arriba. Entre las secuelas que dicen que duran entre 6 y 8 meses está la pérdida de pelo. Y yo llevo como la mitad ya. Entonces, si eso sigue sucediendo, pues yo lo voy a seguir subiendo. No se sorprendan si me ven como Yolanda Martínez un día de esto. Te vas a ver bella como quieras. Como Día del Estilista, Sí. pues yo también le mando los saludos Tú a las aguantas dos todo mías. eso. Tú Tú aguantas tienes todo. dos estilistas. Sí, porque con uno no puede a las 5 de la mañana, Nelson, tú sabes. También, es verdad. Así las cosas. Bueno, jueves, se acerca el fin de semana. Yo quiero... La gente dice, oye, pasó volando. La semana va rápido. Va rápido, va muy rápido. Yo tengo que comenzar felicitando a nuestra compañera Daya Sena. ¿Está y de ustedes cumple? también. Daya Sena, nuestra periodista de las 6 de la mañana, de Despierta con CDN, ha ganado premio de periodista destacada a nivel nacional. Mejor en aún. premios de Santo Domingo Oeste. Así es que desde aquí a Daya, que ya está en la calle buscando noticias, nosotros le mandamos nuestro abrazo de parte de todo el equipo de Despierta con CDN y la felicitamos porque eso es destacarse, siendo un buen periodista, haciendo lo correcto y estando en el lugar donde tiene que estar. Así que desde aquí, Bueno, nuestras felicitaciones para Daya. Yo me sumo, entonces ya ustedes saben el hashtag, el pelo de Yulisa. Así es que vamos a poner. Daya, felicidades. Vamos al contenido del Mientras quede. Este jueves analizamos los impuestos a las bebidas alcohólicas y otros temas económicos con Henry Ebrard. Transformación policial ya empezó, según director de la policía. Otro penoso acto de irrespeto al Congreso Nacional consumado por sus legisladores se suma a la larga lista de actos de violencia en el hemiciclo. Presidente Abinader pide justicia sea severa contra vendedores de alcohol adulterado. Familiares indignados con jueza que conoce medida de coerción a policías que acribillaron pareja en Villa Altagracia. Y para que usted sepa antes de salir de su casa cómo amaneció el país, nuestro compañero Francisco Medrano les presenta las portadas de los principales periódicos impresos que circulan. Fran, adelante, buenos días. Hola, gracias, muy buenos días, Yulisa, saludos para todo el set. Vamos a iniciar de inmediato con las informaciones que tienen los periódicos que circulan en nuestro país. Iniciamos con El Caribe, que en su primera página tiene como principal titular que el presidente del Grupo de Trabajo para la Reforma de la Policía Nacional, Sergio Tulio, dice demora de 21 reglamentos atrasó reforma de la PN. Bueno, pues afirma que el objetivo de los comisionados es fortalecer la policía, no destruirla. En su fotografía central destaca el caso que ha conmocionado a todos los dominicanos. Los familiares de la pareja de esposos acribillados la semana pasada en Villa exigen investigar al coronel por asesinato. En la segunda fotografía de su portada, el periódico de esta cadena recoge que investigan o ingesta de clerén mata a 2 hermanos en Capotillo. Ya son 21 los muertos por esta ingesta de alcohol adulterado en el país. Destacado en color azul, muestra que los diputados aprueban 45 días de extensión de la emergencia. En cuanto al turismo, informa que una compañía iniciará operaciones en La Romana y uno de sus cruceros traerá 5,000 turistas cada semana desde el próximo 15 de agosto.
En lo económico, el Caribe informa que el banco o el BM y el FMI pronostican un crecimiento del 5% para nuestro país. Por otro lado, y en relación con los logros económicos, Abinader afirma que su objetivo es la creación de empleos. Esto fue durante una reunión con la mesa de industrialización. Y por último, el periódico Caribe informa que 181 organizaciones reclaman una Cámara de Cuentas independiente. Vamos a compartir ahora la portada del periódico Listín Diario de este jueves. De inmediato ampliamos su titular principal, que es el siguiente: Abinader condena la adulteración alcohol. Esto debido a las 21 muertes por clerén. En su fotografía principal se muestra el caso de Villa Altagracia, diciendo que dan largas al proceso contra asesinos de pastores. En su parte inferior de una foto se muestra la compañía y el grupo que dice que la aseguradora cubre las necesidades impuestas por la pandemia. Y en los titulares también se resume que COVID se cobra otras 14 vidas y que la PETCA y la CC echan el pulso contra atacándose. La PETCA y la Cámara de Cuentas echan el pulso contra atacándose. Vamos a ver ahora el periódico Diario Libre. De inmediato presentamos su portada del día de hoy. Dice de la manera siguiente en su titular principal, el cual destaca una fotografía del caso de Villa Altagracia, titulándolo: hay un clamor de justicia por la muerte de esposos evangélicos. En una segunda fotografía, una nota sobre música, dice: Juan Luis Guerra y Montaner unen sus voces en una canción. En otro titular, Diario Libre dice que son 26 los muertos por consumo de alcohol adulterado. Además dice que sectores dan respaldo a la reforma de la policía. Y finalmente, Diario Libre informa que la Comisión del Senado posterga la elección de la Cámara de Cuentas. Ahora vamos a compartir las actividades de agenda de este miércoles, más bien de este jueves, de inmediato. Para las 9 de la mañana, encuentro de azonadores, innovación. Esto será vía Zoom. También a las 9 de la mañana hay una rueda de prensa en Newton Rodríguez y el grupo de familia en el Club Paraíso. A las 10 de la mañana, rueda de prensa de Copimecón, avenida 27 de febrero, número 442, casi esquina Núñez de Cáceres. A las 10:30 de la mañana, presentación nacional del Informe de Desarrollo Humano 2020 del PNUD. Esto será vía Zoom. A las 10:30, la Coalición para la Defensa de las Áreas Protegidas reconoce a Zoila Martínez Guante. Esto será en la sede del Defensor del Pueblo. Al mediodía, 12:30, hay un conversatorio sobre periodismo de datos, salón octagonal. Esto será en la Pontificia Universidad Católica, Madre y Maestra, en el campus de Santo Domingo. A las 4 de la tarde, acto de entrega del Premio Nacional de Literatura 2021, Sala Manuel Rueda de la Fundación Corripio, avenida Núñez de Cáceres, casi esquina John F. Kennedy, en el Distrito Nacional. Pues así andan las actividades colocadas en agenda para este jueves y la portada de los periódicos. Yulisa, retorno contigo. Gracias, Frank. Feliz día también para ti. Siendo jueves, las lluvias casi redondean una semana completa. Vamos a ver el panorama completo con Jim Suriel. Muchísimas gracias, muy buenos días. Van a continuar las precipitaciones en gran parte de República Dominicana. Tenemos mucha humedad que ha dejado el sistema frontal que se disipó y de la vaguada que está ubicada justamente ahora al este-noreste de Puerto Rico, alejándose hacia el Atlántico Central. Hay humedad también llegando desde el Mar Caribe hasta República Dominicana. Esos fragmentos nubosos van a aportar lluvias en el transcurso de las próximas horas en algunas localidades del Cibao, Cordillera Central, también hacia el noreste y hacia la zona fronteriza. Para mañana vamos a tener el establecimiento de un sistema de alta presión al norte del Caribe. Este fenómeno atmosférico se encargará de reducir
las precipitaciones en gran parte del territorio nacional para el fin de semana. Pero vamos a ver cómo se comportarán los indicadores para el transcurso del día de hoy. En la mañana, posibilidad de chubascos hacia el noreste, también hacia el suroeste y cordillera central. Esta tarde, incremento de las lluvias en gran parte del país, sobre todo hacia el suroeste, cordillera central, también parte de la región del Cibao hacia el sureste y noreste. Para mañana viernes se reducen las lluvias en sentido general, pero permanecen todavía hacia la zona montañosa y hacia la región fronteriza. Para el sábado y el domingo también vuelven a disminuir las precipitaciones en gran parte del territorio nacional, pero en el transcurso de las tardes permanecerán algunos aguaceros dominando sobre todo la frontera y la región montañosa. Estas han sido las informaciones del tiempo. Regreso con ustedes. Gracias, Jim. Panorama ampliado desde el punto de vista meteorológico. Tomen las previsiones. Mucha agua sobre la República Dominicana. Los suelos están empezando a saturarse y ya hay algunos daños que se reportan en el país. Lo veremos más adelante. Hay por lo menos 2 viviendas que han colapsado en el norte de la República Dominicana. Saludamos a los que nos sintonizan a través de Facebook Live. Gracias a ustedes por estar siempre con nosotros desde tempranito. Ahí está Mel Argüello desde los Países Bajos. Dice Mel, Yulisa Nelson, que en Holanda han reportado 20.000 personas fallecidas por COVID-19 en 2020. Wow. Cada víctima es mucho. Pero Mel, para que te hagas una idea, en Brasil están reportando 4.000 fallecidos diarios. Esto no es una competencia y menos de ese tipo, pero es para que entendamos la magnitud del daño que el COVID está generando. Mel, síguete cuidando y gracias por estar siempre con nosotros desde allá. Tu sintonía es muy, pero muy valiosa. Delio Samuel Marmolejos Frica está con nosotros también, al igual que Francisco Aquino Mejía, Robert Mejía, Juan Pablo Arnott Disla, quien comenta sobre las declaraciones de Tonti Rutinel. De ellas vamos a hablar también un poco más adelante. Juan Pablo dice que son declaraciones hasta peligrosas. William Ventura dice, nada como despertarte y ver tu programa favorito, Despierta con CDN. Gracias, William. Para nosotros es más que un gusto. Él está en Santiago de los Caballeros, en donde, por cierto, nos dice que el aguacero está ahora mismo fuerte. Primera pausa, acá en Despierta con CDN. Como ustedes saben, durante todas estas semanas hemos estado hablando de alcohol adulterado, que no es lo mismo que Cleren. El Ministerio de Salud Pública ha reportado ya 26 fallecidos y 90 intoxicados por alcohol o por estas bebidas alcohólicas adulteradas. Les contamos un reporte que hizo nuestra compañera Susan Castaños al respecto. El 53% de los fallecidos correspondió a jóvenes del sexo masculino y de esta cantidad, el 33% tenía edades comprendidas de 20 y 29 años. La mayor parte de los casos se registraron en el municipio Santo Domingo Oeste. Muertes ocurrieron en un lapso de 0 a 1 día luego de la exposición, o sea, es bien rápido la evolución. Y el inicio del brote coincide con el periodo sanitario. O sea que empezó en Semana Santa. Según la investigación que lleva en curso el Ministerio de Salud Pública, se han detectado al menos 2 posibles fuentes de adulteración de bebidas alcohólicas. Allanamientos y decomisos en Santo Domingo Este, de manera específica, en Santo Domingo Este, y hoy se trabaja algunos puntos que se han identificado también como posibles distribuidores. Sin embargo, las autoridades sanitarias insisten en que también concierne a otras instancias regular el consumo y distribución del tóxico. Es decir, que cada uno de los involucrados, que hay varias instancias, esto no es solo de salud, no es solo justicia, hay otros de control y regulación que tienen que hacer su trabajo de supervisión y cumplir su función. En los próximos días, los titulares del Ministerio de Salud Pública y de la Procuraduría General de la República sostendrán un encuentro para articular acciones de cara a la problemática. Susan Castaños, CDN. Una barrera de policías separaba a los dos pueblos que Estados Unidos exigían justicia. Como ustedes han visto en este reporte de nuestra compañera Susan, el tema de las muertes por alcohol adulterado está siendo tendencia en República Dominicana, y es que 26 personas muertas y 90 internos por intoxicación alcohólica.
no es un tema para no tomarlo en serio. A propósito de eso, también hay un tema que se ha instalado en la opinión pública, que es sobre la alta carga tributaria que tienen las bebidas alcohólicas, y que esto pudiera ser un incentivo para quienes hacen alcohol sin registrar o sin pagar impuestos, y para la población que consume este tipo de bebida, justamente porque aparentemente se encuentran que la legal es muy costosa. Para esto hemos invitado a nuestro amigo Henry Ebrard, analista internacional, economista, quien justamente va a analizar este tema con nosotros. Henry, buenos días, adelante. Muy buenos días a los tres. Un placer estar ya finalmente presencial con ustedes. Hace un poquito más de un año. Este fue mi último programa presencial antes del COVID, fue precisamente con ustedes, y nadie se imaginaba pues todo lo que iba a pasar. Bueno, un placer verte presencial de nuevo. Henry, lo que plantea Yulisa, la alta carga tributaria sobre el comercio local de bebidas alcohólicas, induce a la ilegalidad, todo ese tipo de cosas, pero es como una trampa, porque realmente el alcohol es perjudicial para la salud, y las altas cargas impositivas es para darle cierto nivel de prohibido, de lo prohibido. Tienes toda la razón, y estás planteando correctamente el tema. Primero, como muy bien lo mencionó el reportaje de ustedes, hay una problemática tributaria de recaudaciones, pero antes que todo es un tema, termina siendo un tema de salud pública. Y efectivamente, independientemente del tema impositivo, es dramático ver que todavía en el país está ocurriendo lo que sucedió durante la Semana Santa, con más de 20 personas, que se sepa, ¿verdad?, que murieron por ingesta de alcohol no apto para el consumo, que es solamente una de las 5 tipificaciones de alcohol ilícito. Esa es quizá la más visible, porque es la más dramática, porque sale de vez en cuando en los periódicos. Recuerden, el año pasado, precisamente cuando fue el primer mes del COVID, murieron más gente en la República Dominicana por el consumo de Clerén que por el mismo COVID. O sea, ese es un tema de mucha importancia. Lo que tú estás planteando es que efectivamente hay que determinar el punto ideal a partir del cual efectivamente, como en todos los países del mundo, es perfectamente legítimo cobrar un impuesto a las bebidas alcohólicas, un impuesto selectivo al consumo, porque ahí lo que se quiere es compensar lo que se llama la externalidad negativa, que efectivamente el abuso en el consumo de alcohol termina siendo un costo para la sociedad. Por eso, entonces, a la vez hay que tener un nivel impositivo que permita mantener limitado el consumo de alcohol y al mismo tiempo generar los ingresos para costear el costo que tiene para la sociedad el abuso de consumo de alcohol. Ahora, ¿qué pasa? Y como lo hemos visto en el mismo país, tuvimos aquí varios episodios donde hemos visto que probablemente en algún momento al legislador se le había ido la mano con el tema impositivo. En los años 2005, 2006, 2007, inclusive, algo bastante inusual, se tuvo que volver hacia atrás a hacer una ley de rectificación tributaria para bajar las tasas de los impuestos, porque las recaudaciones se habían caído. Y hemos visto cuando la última reforma tributaria, que es la que tocó al final del 2012 y que entró en aplicación en el 2013, hemos visto como la fuerte elevación de los diferentes impuestos, no solamente los selectivos, sino el mismo ITEVIS, provocó una caída muy importante, no en el consumo, porque fíjate que ahí está el punto. Es ahí donde se termina conectando los altos impuestos con la posibilidad de que suba el consumo ilícito. Es que cuando el impuesto se pone demasiado alto, el impuesto termina siendo el margen para entonces tratar de vender productos adulterados o que no paguen el impuesto, porque al fin de cuentas, la gente que quiere tomar alcohol lo va a conseguir. La gente busca la forma de satisfacer su necesidad de alcohol, y es una cosa
nos guste o no, es perfectamente humano, y aquí hay un consumo que ronda, según los estimados, que eso también es difícil como una parte de consumo ilícito, se estima que el consumo total entre legal y ilícito debe estar entre los 40 y 42 millones de litros de alcohol. Cuando hablamos de litros de alcohol, es litros de alcohol a 100 grados. Lo cual quiere decir que si vamos en términos de líquido, cerveza que tiene poco alcohol o el ron que tiene más alcohol, estamos hablando obviamente de cantidad de líquido bastante grande. Fíjese que según los estimados, hay varios estudios que se han hecho que tratan de estimar el consumo ilícito, que se calcula por diferencia. Se calcula cuánto es el consumo de alcohol que paga impuesto, porque eso lo tiene perfectamente registrado la DGI y la DGA, y por diferencia de lo que se estima que debe ser el consumo teórico y este consumo aparente porque paga impuestos, tú tienes por diferencia lo que es el ilícito. El ilícito en el caso de la República Dominicana anda entre un 20 y un 30%. Algunos estudios lo han cifrado en 30%, eso haría que República Dominicana tendría la tasa más alta en toda la región de consumo ilícito. Últimos estimados que hemos actualizado el año pasado, estamos hablando de alrededor de un 25%, que todavía es alto, pero no nos pone necesariamente en la primera posición, pero sí lejos del promedio regional o de un nivel que pudiese ser ya, empezar a ser aceptable, que debe ser un 15%. Entonces, fíjense que entre un 25 y un 15%, 10 puntos de 25, hay un espacio para bajar probablemente hasta la mitad los niveles actuales de ilícito. Y es como ustedes lo vieron, además del problema de recaudación, que va a ser un tema de mucha discusión probablemente ya a partir de este trimestre, con el tema del pacto fiscal y del pacto social, es antes que todo un tema de salud pública. Y ahí podemos hablar de cifras, de evasión de impuestos y todo eso. Ahora, ¿qué precio, qué valor, qué costo le ponemos a esas personas que se murieron durante este fin de semana? Este cálculo yo no lo sé hacer, porque para esas cosas no se puede poner un valor, no se puede poner un valor. Pero eso son tragedias que van mucho más allá solamente del aspecto de recaudación. Henry, hablemos de casos específicos, algunos ejemplos, quizás en la región en donde la carga impositiva a las bebidas alcohólicas sea distinta, y cuál es el efecto precisamente en la salud pública. ¿Tienen ustedes esos datos? Sí, mira, hay una relación casi automática entre nivel alto de tasas de impuesto y nivel alto entonces de ilícito, porque el ilícito no es solamente el consumo de una bebida que ha sido fabricada con alcohol no potable para el consumo humano, no apto para el consumo humano. Tú tienes problemas de contrabando que son importantes. Aquí en la República Dominicana tú tienes básicamente dos ejes de contrabando importante. Uno que es contrabando de alcohol, porque no hay suficiente producción de alcohol en el país, se importa alcohol, y la misma condición de isla hace entonces un poco más difícil el control. Una isla en el medio del Caribe, donde todas las islas del Caribe producen de una u otra manera alcohol, hace que efectivamente además de las numerosas puertas de entrada oficiales, hay muchas posibilidades de que alcohol que se necesita como materia prima para hacer esas bebidas entren. Pero tú tienes también la parte de bebidas importadas, y ahí es diferente, porque ahí tú vas a tener un contrabando de productos que tienen un alto precio, porque precisamente al tener un alto precio, si logran entrar por la puerta de atrás sin pagar impuestos, entonces ahí tú tienes un margen importante, porque está claro, lo que hace atractivo el producto adulterado o el alcohol ilícito es la diferencia de precio entre la bebida que sí ha pagado el impuesto y la bebida que no lo paga. Finalmente hay uno que no podemos tampoco olvidar, además obviamente de lo que es defraudación al fisco, que es un tema muy importante y quizás el más importante de todos en la producción local, es la adulteración. La adulteración se da en muchos sitios, especialmente sitios nocturnos, sitios turísticos, donde se puede producir el caso de relleno. Eso lo vemos en todos los países.
donde entonces, mira, tú tienes una botella de whisky de 12 años y que probablemente se haya comprado legalmente, pero pues cuando se termina, entonces se va rellenando con otros productos que no son, productos adulterados, pero sí es una falsificación porque ahí hay un engaño al consumidor, porque entonces en vez de comprar un producto de 12 años, a lo mejor termina comprando un producto importado o un producto de fabricación local, ¿no? Gebrar, en este momento estamos esperando que en cualquier instante el gobierno someta un nuevo proyecto de reforma fiscal. Sí. Y como tú bien sabes, las bebidas alcohólicas, cigarrillos y otros productos que son de consumo para, digamos que clase media alta o personas que tienen un consumo de un ingreso alto, es donde mayor probabilidad hay de que los compren, pues ahí es donde primero atacan las autoridades y lo han venido haciendo durante muchos años. En las últimas reformas fiscales siempre se ha atacado a las bebidas alcohólicas. ¿Hay algún tipo de acuerdo entre las empresas importadoras, distribuidoras o fabricantes para instaurar esta discusión antes de que llegue la reforma fiscal? Mira, es interesante tu pregunta, que obviamente yo creo que todos los sectores de la vida económica y comercial deben de estar preparándose para abordar esas discusiones. Yo entiendo que esas discusiones se han atrasado mucho. O sea, estamos llegando muy tarde a esas discusiones. Fíjese, el presupuesto del 2022, que yo entiendo que sería el momento idóneo para que cualquier cambio al andamiaje tributario, el tema de los impuestos, esté incluido en el presupuesto del 2022, porque ahorita todavía me parece muy peligroso cambiar el tema impositivo, porque no hemos terminado, estamos empezando a salir, se ve que ya la economía está empezando a salir de la crisis, por lo menos a nivel macro, que es diferente de ver a nivel micro. Todavía hay dos situaciones: mucha gente no ha recuperado sus empleos, probablemente falta recuperar entre 30 a 40% los empleos que perdimos durante el COVID, tanto el sector formal como informal. Y del otro lado, que quizás sea hoy en día el mayor problema de la economía dominicana, que es la inflación. La inflación está castigando tremendamente a los hogares dominicanos, y más especialmente Quintil 1 y Quintil 2, que son el 40% de la población. Fíjese un dato demoledor. El Banco Central, al final del año pasado, actualizó todas sus canastas de bienes y servicios, que permite conocer, mira, qué es lo que consume la población dominicana. ¿Y qué nos muestra este estudio? Que en el caso del Quintil 1, que entonces es el 20% de los hogares más pobres, el costo de esta canasta, antes de la actualización, era de alrededor de 14,000 pesos. Ahora, con esta actualización a septiembre, antes de los fuertes incrementos de precio que se han observado de septiembre a la fecha, esta canasta pasó de 14,000 a un poquito más de 21,000 pesos. Fíjese que el salario promedio que se utiliza para las cotizaciones a la seguridad social, el promedio de los 3 salarios mínimos, no llega a 14,000 pesos. Entonces, imagínense la tensión que hay hoy en día. Entonces, hacer cambios en el tema fiscal que pudiese desembocar en incrementos de precio, obviamente el peor momento para hacerlo es ahora. Ahora, nunca hay un buen momento para hacerlo. Lo que sí está claro, que hay muchas presiones para que a partir del 2022 entren una serie de reformas. Pero para hacer esas reformas, incluirlas en el presupuesto 2022, te queda solamente este trimestre para discutirlas. Porque ya este verano hay que ir confeccionando el presupuesto para depositarlo en septiembre en el Congreso. O sea que queda muy poco tiempo para tener esas discusiones. Lo que sí yo creo va a ser diferente esta vez es la gran aspiración mía, y yo me imagino mucha gente que nos está viendo esta mañana, que esta reforma, además de la parte tributaria, que va a haber también la parte de gastos del Estado y todo eso, tema de la seguridad social, el tema de los salarios, la forma de incrementar los ingresos del Estado esta vez no va a ser incrementando tasas, va a ser disminuyendo tasas.
Lo mismo que se hizo al final. Ampliando base. Y ampliando base. Y ampliar base no quiere decir solamente ampliando base a nivel legal, sino que ampliar base haciendo cumplir la ley. O sea, los niveles de evasión, elusión, informalidad son todavía tan altos que hay un espacio bastante grande para incrementar los ingresos solamente disminuyendo los niveles. Por ejemplo, mira, el tema de la informalidad. La informalidad antes del COVID en el sector privado, más del 60% de los empleos privados estaban en la informalidad. Los datos que acaba de publicar el Banco Central la semana pasada, la encuesta de fuerza laboral, nos muestra que el tema de la informalidad, sin sorpresa por el COVID, ha crecido. Entonces, lograr formalizar muchas empresas va a permitir entonces incrementar los ingresos. Ahora, tú no vas a formalizar gente teniendo tasas muy altas de impuesto. Es mucho más fácil formalizar si las tasas de impuesto se ponen más cómodas. Eso es un gran reto para la República Dominicana. Ebrard, vamos a abrir un paréntesis, quédate tranquilito ahí. Vamos a ver cómo está el tránsito en las calles en este momento. A las calles ya, José Urtecho, ¿cómo anda el panorama, Capi? Gracias, don Nelson. Muy buenos días. Vamos de inmediato al tránsito en la ciudad de Santo Domingo. Atentos los que transiten en la 27 de febrero. Tenemos un gran congestionamiento en este momento que inicia luego de cruzar la rotonda de la Plaza de la Bandera y se extiende hasta el desnivel de la Doctor de Filló debido a un accidente que ocurrió hace unos minutos y está generando un fuerte congestionamiento en dirección oeste-este. Opción para circular es la Rómulo Betancourt. En este momento está viable por completo en dirección hacia el este. También está viable la avenida Sarasota y la avenida Anacaona. Cualquiera de estas tres vías la pueden utilizar para evitar este fuerte congestionamiento producto de un accidente ocurrido hace unos minutos en el desnivel de la Doctor de Filló con 27 de febrero. Tenemos tráfico habitual en la Kennedy en dirección desde la Doctor de Filló hacia la avenida Abraham Lincoln. Tránsito congestionado en este momento. En sentido contrario, el tapón habitual en los carriles expreso. El tránsito local está completamente viable desde el expreso Quinto Centenario hasta la Ortega y Gasset. Sin embargo, los carriles que van al desnivel de la Máximo Gómez y más adelante al elevado de la avenida Ortega y Gasset están muy complicados en dirección este-oeste. Poco más hacia el norte se aprecia lentitud en la avenida República de Colombia con sol poniente, dirección norte-sur, y esta situación complica la Jacobo Macluta desde el puente sobre el río Isabela. Tránsito congestionado en la rotonda de Arroyo Hondo, y esto es debido a una zanja que se está trabajando en la calle Camino Chiquito luego de cruzar la calle Eric Leonard Ekman, y esta situación ha complicado el costado sur de la rotonda y los que vienen circulando en la Carlos Pérez Ricard o Sol Poniente en dirección oeste-este. Los puentes en este momento generando tapón habitual, por lo que estamos sugiriendo utilizar el puente Mella. Si bien es cierto que tiene complicación desde la avenida Faro Colón hasta la subida del puente, luego que logran cruzar el puente, el tránsito está viable en la México en dirección este-oeste. La subida al puente de las 17 complicada en dirección hacia el Distrito Nacional, y más adelante en la Padre Castellanos con Pedro Libre Cedeño se aprecia algo de lentitud. Es todo lo que tenemos y volvemos con ustedes al estudio. Muchas gracias, Urtecho. La invitación para mañana, a la misma hora y a través de este mismo canal. Así mismo, hasta mañana. Continuamos esta interesante conversación con Henry Ebrard, economista, sobre la alta cantidad de impuestos a los alcoholes, el consumo ilegal, las bebidas adulteradas. Henry, una pregunta que tal vez puede ser un aporte, un adelanto a la reforma fiscal. En esta trampa que estamos de mercado negro, de evasión de impuestos, ¿favoreces tú una reducción de los impuestos para que haya un consumo más seguro? Ok, hay que separar los temas. Yo creo que ahí lo que hay que tratar de optimizar, y eso, o sea, quizás la receta mágica, por ser mágica, quizás no exista, ¿no? Pero hay que tratar de optimizar cuál es el nivel de impuesto que permita, de un lado, maximizar los ingresos, porque ni modo, al igual que en todos los países del mundo, como ustedes lo dijeron,
alcohol, tabaco y combustibles son vías muy interesantes para cobrar impuestos. Primero porque te recauda mucho. Dos, especialmente tanto en el caso de alcohol como tabaco, va a ser que hay razones sociales y filosóficas que lo justifiquen. Y porque la gente no deja de comprarlo aunque se lo suba. Es que eso es un tema. Hace falta una tasa impositiva bien puesta y hace falta mucha educación, mucha orientación. Y ahí lamentablemente, señores, la gente pienso que la gente que lamentablemente se murió en esos días no fue por un problema impositivo. O sea, no fue por un problema de que el impuesto está muy alto o está muy bajo. Es que sencillamente tú ves que generalmente donde hay mucha pobreza, hay poca educación, poca cultura, y quizás no se ha hecho lo suficiente por parte de las autoridades y de la industria, porque eso es una labor mancomunada. Tiene que haber una mejor conciencia de la gente de que, mire, hay cosas que no se deben de hacer. Probablemente mucha gente de esa andaba buscando un producto más barato. Sí, no, de eso no hay duda. Ahora, una cosa es buscar un producto más barato, otra cosa es conscientemente o inconscientemente ir a buscar problemas, porque una cosa, cuando tú vas a comprar este tipo de producto a granel, sin botellas, que te lo sirven en un pote abierto, tú tienes que estar consciente de que tú estás buscando problema, donde tú tienes un riesgo grave para la salud. Lo que pasa es que quizás hay algunos que están conscientes de eso y dicen, mira, total, yo me la juego, y a veces también hasta hay un lado machista en esto, de que mira, yo soy el matatán, yo me puedo tomar lo que sea, a mí no me va a pasar nada. Pero yo creo que en muchos casos, yo creo que la gente no ha tenido realmente conciencia del riesgo que estaba tomando. En esto yo creo que tiene que haber más concientización, más cultura desde las autoridades, de que para evitar este tipo de cosas, lo mismo que nos pasa con el COVID, nos han enseñado a lavarnos de nuevo las manos, cosas que eran básicas, que no se nos esté olvidado. Lo mismo pasa con esto. Si esta gente hubiese comprado su pote de ron donde siempre lo compraban, quizás esas personas no hubiesen muerto, porque el tema de la cultura, el tema de entender que si un producto, su valor normal en el mercado es de 100 y alguien me lo está vendiendo a 40, es que eso no puede ser. Hay algo que está mal. Entonces, esto va un poquito más allá de solamente el tema impositivo. Ahora, donde sí tú tienes toda la razón, en la medida en la cual vamos a tener todavía niveles de pobreza importantes y tener entonces esos niveles de impuestos que hacen que el diferencial de precio entre el producto que sí ha pagado y el producto que no ha pagado, eso va a crear entonces este espacio para que pasen esas cosas de alcohol ilícito. Y ojalá el ilícito sea solamente tema de contrabando o de evasión de impuestos. Lamentablemente, y lo vimos en esos días, la cara más visible no es la más numerosa en términos de consumo de alcohol, pero sí la más dramática, porque hay gente que se muere. Henry, vamos a presentar a continuación un video de un caso que ha llamado particularmente la atención de la opinión pública, y no es para menos. Como decía al principio, refiriéndome al caso del COVID-19, cada vida cuenta, y como tú bien señalas, Henry, no hay número que ponerle a una vida. Vamos a continuación a revisar este video. Él se llama Armando Medina. En noviembre del 2020, él salió con su familia y con sus amigos a una excursión en la isla Saona. Esa excursión estaba organizada por la agencia de viajes ATA Excursiones, que fue sancionada, está clausurada, pero que según algunas investigaciones periodísticas están ofreciendo el servicio ahora con otro nombre en la provincia de la Altagracia. Y he podido yo revisar también que ahora tienen ATA Excursiones en Santiago. Armando, este muchacho que ven en pantalla y que está dando muestras de mejoría, él por lo menos ya puede cantar con dificultad, perdió casi en su totalidad la vista.
tiene daño neurológico severo. Él tiene 34 años. Su familia ha incurrido en unos gastos dificilísimos de costear en una clínica de la capital dominicana. Las autoridades de salud pública dicen que van a tratar de apoyarlo. Incluso tengo el compromiso del ministro Daniel Rivera de que así va a ser. También la primera dama de la República, Raquel Arbaje, ha dicho que se va a poner en tanto de este caso. Pero yo te pregunto, Henry, con respecto a casos como el de Armando, donde hay empresas responsables de situaciones como esta, ¿qué pasa? ¿Se clausura nada más? ¿Qué es lo que la ley señala con respecto al proceso? Porque a Armando, en esa excursión, le dieron una botella que tenía una etiqueta que decía ron dominicano. Tan sencillo como eso. Mira, tú tocaste la otra parte importante, además de cultura o parte de esta cultura que adquirir, es que las leyes, especialmente en esta materia, ya no pueden ser solamente sugerencias, simples sugerencias. Las leyes existen, lo que pasa es que debería haber claramente para la gente que por cada muerte que hemos visto durante este fin de semana, tener identificado quién fue el responsable, quién fue el culpable y quién fue castigado y cuál es el castigo que ha recibido. Hasta que la gente no vea esto, entonces del lado del consumidor no habrá esta percepción de que es grave eso, de la gravedad que representa, y sobre todo no habrá esta percepción de riesgo. O sea que en el tema del ilícito, en todas las materias, la percepción de riesgo es probablemente una de las armas más eficientes para limitar las cosas. Ahí es importante que entonces en esos casos que fue en noviembre del año pasado, que inclusive, cuidado con eso, los temas de alcohol ilícito traspasan las fronteras de la República Dominicana. Este caso puede causar daño tremendo al turismo en la República Dominicana. Cuando yo estuve investigando sobre este tema, yo traté de ver un poquito de literatura internacional, hay muchos estudios, y a mí, yo vi como aterrador ver que en uno de sus estudios reseñaba el caso de los turistas estadounidenses que murieron en la República Dominicana y dejaban de entender que pudiese haber, que es muy pernicioso, porque nunca se estableció, por dicha, ¿no?, una relación directa. Inclusive los propios informes del FBI después desmintieron esas cosas, pero ven como estas cosas pueden tener un daño inclusive aún mayor a la República Dominicana, un daño reputacional. Por eso ahí el peso de la ley tiene que ejercerse completamente. Ahí yo felicito, yo he visto iniciativas interesantes donde varias agencias del Estado ya están colaborando en una mesa común, donde está también la gente de la industria, porque es obligatorio, porque fíjense, estamos viviendo en una isla, en un territorio realmente pequeño, todo se sabe, todo se conoce, y lo que no se conoce, con un poquito de inteligencia, que es también una labor importante, cuando tú hablas con los procuradores que trabajan en esos temas, ¿no?, de falsificación y eso, te dicen que es otro tema evidente, el tema de la inteligencia. Hay informaciones y después sí, hay que ver que a veces puede haber, porque es mucho negocio, obviamente, algunas conexiones entre los que lo hacen y los que no deberían de hacerlo o hacer que se haga. Bueno, se ha visto la vastedad del tema, el problema humano, el fallecimiento, el problema cultural, sí, la falta de educación, el mercado negro, pero hay un filón que lo dejaremos para una próxima entrevista, la evasión de impuestos. Sí. Está el caso de Tremors Payero, que tiene que ver precisamente con bebidas alcohólicas. Tremendo, es un caso de... Y es en el caso de República Dominicana, si vamos cuantificando las diferentes tipificaciones de adulteración, de alcohol ilícito, mejor dicho, el que más peso tiene en valor y en volumen es es el de elevación de impuesto. Por eso uno pensaría que entonces, y habrá que evaluarlo, eso se va a evaluar también para otros impuestos, en qué medida una baja de una tasa permitiría incrementar los ingresos
sin que necesariamente se incremente el consumo, solamente que el consumo de ilícito se transforme en un consumo oficial regulado, eso será mejor. Ahora, hay que tener ahí una vara mágica que hasta el momento que yo sepa, nadie la tiene aquí. Gracias, Henry. Gracias a ustedes. Son las 7:57 de la mañana y aquí en Despierta con CDN queremos contarles una historia de una de tantas que pasa en las provincias de República Dominicana. En este caso vamos a Azua. Hay un joven de Guayacanal, de esa provincia, que está acusado de violar sexualmente a un niño de 11 años de edad y que permanece prófugo. Pero lo han encontrado la familia, no la policía, y se esconde detrás de un perfil de cristiano en una iglesia del sector de Sabana Perdida del municipio de Santo Domingo Norte. Nuestro compañero Marcos Lorenzo le ha dado seguimiento a esta investigación y nos cuenta los siguientes detalles. La propia madre del niño fue quien descubrió y se querelló en el mes de diciembre del pasado año que su hijo había sido violado por Daviel Meléndez Santana, alias Cambumbo. Estaba abusando de mi hijo, menor de 11 años, bajo presión, amenazándolo con un cuchillo de matarlo si hablaba y le decía algo a su familiar. Desde ese momento no he tenido paz ni tranquilidad. Como las autoridades de Azua no han mostrado interés en este caso, yo misma me he dado la tarea de buscarlo preso, con una orden de arresto en mano. Ante la dejadez de la policía de Azua, atribulada y desesperada para que se haga justicia, la madre del menor dio seguimiento al supuesto violador y descubrió que éste se congregaba en la iglesia Jesucristo, ubicada en la calle San Francisco, esquina Esperanza, en los Palmares de Sabana Perdida, Santo Domingo Norte, donde allí se hacía pasar como cristiano. El pastor Fabio Pérez lo tenía como miembro de su iglesia, que se estaba congregando allá. Él me dijo que sí, que se estaba congregando. Ellos lo tenían encubriéndolo en la iglesia. Cuando yo llegué a la iglesia, yo esperé aproximadamente 2 horas que el pastor terminara el culto. Y cuando habló conmigo y se comprometió conmigo a entregarlo, después salió con otra cosa, porque varios miembros de la iglesia sabían dónde él estaba y qué hubiese pasado con ese joven que andaba prófugo de la justicia. Que lo busquen, que él anda por ahí corriendo. Él se anda escondiendo de casa en casa. Que lo busquen. Que hablen con sus familiares para que lo entreguen. Daviel lleva ya 3 meses prófugo de la justicia y la madrastra de su madre, quien lo convenció para que visitara la iglesia, confesó que el joven rehuía de la justicia porque había abusado de un menor en Guayacanal del municipio Pueblo Viejo. Para CDN, Marcos Lorenzo. Esto sin duda que se suma al drama que viven muchos niños en diferentes provincias del país, pero a un drama mayor, el que viven los padres tratando de buscar justicia. Que tenga una madre que salir a buscar el abusador de su hijo tiene una connotación que va mucho más allá de lo legal. Ahí hay hasta una situación de posible atentado contra la madre, porque cuando este prófugo de la justicia se vea acorralado por la familia, ¿qué creen ustedes que va a hacer? Lo de Azua parece que no tiene ni punto ni comparación, y este es el segundo caso que se hace público. El anterior fue el de la niña de 12 años, embarazada fruto de una violación también, que dio a luz, por cierto, este martes. Un niño de 6 libras y media. Tuvieron que practicarle una cesárea porque la niña no tenía la menor idea de cómo podía dar a luz, y además no tenía una condición física, biológica, que pudiera permitirle ser madre por la vía natural. La cesárea se la hicieron en el hospital de la maternidad de Nuestra Señora de la Altagracia. Ella reside en la comunidad de El Chocho de Padre Las Casas de Azua también, y se encuentra bajo la protección del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia, CONANI, pero bajo el cuidado de su madre. Todos sabemos ya que el famoso violador se sabe quién es, pero tampoco lo apresan, que en la medida de coerción que se tenía que haber conocido hace varias semanas, alegaron que la niña había seducido a su violador, una niña de 11 años. Entiendan ustedes de qué estamos hablando y de cuál es la tragedia que viven los niños abusados sexualmente en República Dominicana. Bueno, Yulisa, y eso que tú comentas no se resume o no va solamente vinculado al tema de las violaciones o agresiones a menores de edad. También pasa con las mujeres víctimas de violencia.
Sé de un caso reciente de una mujer que tiene todos los elementos de ley para que su expareja se haga responsable de los hijos que tienen en conjunto. Ella tiene todo, incluso la fiscalía le ha dado el ok y todo, pero la policía le dice, vaya y busque usted al sujeto en cuestión. El caso ¿Qué es lo que pasa en ese tipo de casos? ¿Qué podemos decir en este tipo de casos? Cuando esa persona dice, yo tengo que ir a buscarlo, a saber en dónde es que vive, porque la policía me dice que no lo puede encontrar. Esos son los delitos a los que después decimos, ¿y por qué fue que pasó? ¿Por qué esa hazaña? ¿Por qué los feminicidios? ¿Por qué? Entonces, bueno, hay que empezar a dar ese tipo de respuestas. Continuamos hablando, compañeros, del tema del COVID-19. Hay algunos problemas relacionados con esta enfermedad y no son necesariamente los que se presentan en los primeros días. También hay una investigación que establece que 1 de cada 3 personas que superan esta enfermedad son diagnosticadas con problemas neurológicos o psiquiátricos en los 6 meses posteriores a la infección. Indica también el informe que el riesgo de desarrollar afecciones neurológicas y de salud mental después de padecer de COVID-19 es 44% superior que tras superar una gripe y 16% mayor en comparación con otras infecciones del tracto respiratorio. Siguen los datos nuevos con respecto al COVID-19. Parece que no terminamos de aprender de la enfermedad. Está en proceso. Ayer veía, por cierto, que Moderna finalmente dice: nuestra vacuna tiene un plazo de acción de 6 meses. Bueno, claro, es más o menos el tiempo en que la han empezado a aplicar. Por lo menos 6 meses dura Moderna. Después de que usted se la aplica, usted resulta inmunizado. Hay las vacunas. Miren, señores, Catherine, hay 2 expresiones que tal vez tú no conozcas. Una es que en la capital es que hacen los cheques. Y otra es capital es capital. Y se olvidan... Y lo demás es monticuleo. Se olvidan de que los pueblos existen. Vamos a ver este resumen de las principales actividades en los pueblos de nuestro país. Suman 5 las muertes por ingesta de alcohol adulterado en el municipio de Navarrete, mientras que el Ministerio Público persigue a los fabricantes y distribuidores de este líquido letal, para quienes solicitarán medida de coerción, declaratoria de caso complejo y, de ser hallados culpables, podrían incluso cumplir una cadena de 30 años. Tanto a los que lo consumen como a los que lo fabrican, porque nosotros al que podemos agarrar fabricando bebida adulterada le vamos a pedir medida de coerción y vamos a solicitar que sea por envenenamiento. Y el 301 es claro, la pena por envenenamiento son 30 años. El fallecimiento de una 5ª persona, el cual todos y cada uno de ellos murieron por intoxicación alcohólica, por alcohol adulterado. En el mismo hospital la doctora recopiló una de las botellas de alcohol, el cual fue enviado al laboratorio en Santo Domingo, al Departamento de Aduanas, que es el encargado de hacer las investigaciones del lugar en cuanto a alcohol adulterado. Las autoridades llaman a la población a abstenerse de adquirir y consumir este alcohol, pues atentan contra su propia vida. También en Santiago, la policía incautó cerca de 2.000 motocicletas durante los días de Semana Santa por la falta de documentación, falta de casco protector, así como otras infracciones. De estas motos, aproximadamente 60 habían sido reportadas como robadas. Los conductores o propietarios de las motocicletas deben acudir hasta el Comando Cibao Central de la Policía presentando la debida documentación y con el pago de una multa. Decenas de cancelados del Sistema Regional de Salud en Santiago protestaron en reclamo del pago de sus prestaciones laborales. Los manifestantes fueron recibidos por el director del sistema, doctor Lora Perelló, quien dio garantías de los fondos para honrar a los pendientes. Sin embargo, apuntó que hay un trámite legal que agotar. Unas 50 personas de las áreas de farmacia, conserjería, mantenimiento, plomería y otras han sido despedidas de la institución.
mientras que miembros del PRM en el municipio de Esperanza, provincia de Valverde, realizaron un piquete frente al local del partido para reclamar que sean tomados en cuenta para puestos de trabajo en el gobierno. Criticaron que no es posible que mientras haya compañeros desempleados, los altos dirigentes estén nombrando a sus familiares. Agentes de la DNCD y miembros del Ministerio Público decomisaron 240 paquetes, presumiblemente cocaína, y se incautaron propiedades en un operativo en el municipio Sabana de la Mar, provincia Atomayor. Las autoridades intervinieron un local donde funcionaba una pescadería que servía como centro de acopio y almacenamiento de drogas. Según se ha establecido durante el proceso investigativo, la red utilizaba embarcaciones tipo pesquera para movilizar las cargas de drogas desde el territorio dominicano a la vecina isla de Puerto Rico. Silvania Lima, CDN. Ahí está el panorama de los pueblos de la República Dominicana. Por cierto, haya aprobado una nueva extensión del estado de emergencia por 45 días. Esto en medio de una acaloradísima discusión que se robó las miradas y no precisamente por bonito lo que ocurrió ayer en la Cámara de Diputados. ¡Qué feo! Vean lo que pasó allí. De lo que es un abusador. Sí, está bien. Usted va a saber si yo soy abusador, no se preocupe. Alfredo Pacheco y Pedro Botello se enfrascaron en una agria discusión que, aunque se generó en medio del conocimiento del estado de emergencia, venía dada por la inconformidad de este último, quien insistía en que se conociera el proyecto del 30% de las AFP. Que vive chantajeando aquí a todos los funcionarios. Eso es lo que tú eres, un chantajista. Y que nadie está encuerado. Pues yo estoy dispuesto a encuerarte. El cierre de los turnos de debates fue lo que detonó la violenta reacción del diputado reformista, quien está sometido a la Comisión de Disciplina de la Cámara Baja por disturbios protagonizados en el Congreso. No, yo no te tengo miedo a ti. Yo no te tengo miedo a ti. Yo tengo un atrevido. A votación. El nuevo estado de emergencia fue sancionado con el respaldo de las distintas bancadas, aunque con sus reservas. Una cosa es cuando se está en el gobierno y otra cosa es cuando se está en la oposición. Nosotros entendemos que el gobierno debe buscar otra alternativa y ya parar el constreñimiento económico y social. Hay que mantener el control de la población, no podemos retroceder en lo que se ha avanzado, señores. La pieza debe pasar ahora al Senado de la República para su conocimiento y aprobación. Yarilis Calcaño, CDN. Oigan el compendio. Ladrón, corrupto, tú no me conoces a mí, tú no sabes quién soy yo. Tú eres un chantajista. Te voy a encuerar. Yo estoy dispuesto a encuerarte. Oigan, pero qué prosa tienen esos diputados, señores. Pero esta no es la primera vez. Eso es un irrespeto permanente que le tienen los propios congresistas al Congreso. Se supone que eso es un hemiciclo, un lugar que es solemne, donde se debate y se discute con altura lo que más le conviene al país. Pero esos son los representantes que nosotros elegimos. Probablemente los que nos merecemos, porque si los elegimos por mayoría, entonces nosotros también somos parte. Eso es lo que nos representa. Y cuando nosotros tenemos que ver episodios así, ciertamente lo único que uno siente es vergüenza. Vergüenza de haberlos elegido, vergüenza de su preparación, vergüenza de lo que ellos mismos representan y de que sean esas personas con aquellos léxicos, con aquel manejo de la ira, con aquel manejo del vocabulario y con aquella poca preparación. Las personas que tengan que estar hablando del futuro de este país, de tomar las mejores decisiones legislativas y componiendo proyectos de ley que son los que nos van a regir a todos nosotros. O sea, nosotros hacemos y tenemos que cumplir lo que ese reguero de abusadores deciden en ese hemiciclo con aquel lenguaje y con aquel comportamiento. El Congreso de República Dominicana da pena por múltiples razones y esa es una de ellas. Y ustedes vieron que por ahí pasa lo que tenga que pasar y cuando ellos no están de acuerdo, pues simplemente, como dicen en Santiago, se van al bollo
Y eso es lo que sale de ese bollo que representa ese Congreso. ¡Qué vergüenza! Bueno, dice Yulisa, y que la prosa de esos legisladores, ese lenguaje, eso es, yo le diría la lírica de esos legisladores. Pero yo me voy a quedar, bueno, yo tuve una diferencia aquí con Catherine y lo dejamos en empate. Yo decía que se puede creer solo en 2 de cada 8 políticos. Ella me dijo que por lo menos en 3. Bueno, está bien. No, yo lo digo, ustedes vieron lo fácil que pasó en bola de humo para seguir con el lenguaje de los diputados. Este nuevo estado de emergencia, creo que es el 6º o el 7º, sin ninguna discusión. Y ustedes recuerdan la brega que daba aprobar un estado de emergencia. Entonces yo digo, la política mal aplicada, mal llevada a la práctica, lo contamina todo. Miren lo que dice un párrafo de esta solicitud del estado de emergencia de quienes se opusieron rabiosamente en el pasado y hasta acudieron al Tribunal Constitucional. Dice ese párrafo: gracias al toque de queda y las demás medidas de distanciamiento social adoptadas durante el estado de emergencia, se ha logrado ejercer control sobre la enfermedad, por lo cual es necesario mantenerlas y modularlas, etcétera, etcétera, y etcétera. ¿Por qué no se dijo siempre eso así? Si se sabía que de por medio había un problema grave, una pandemia. Por eso, crea solamente en 2 de cada 10 políticos. Ladrón, corrupto, miren, tú no sabes quién soy yo. Señor, eso da vergüenza. Yo voy a tomarme esto con la seriedad que amerita, porque el que le dijo chantajista de funcionarios a un diputado, que bueno, que yo no voy a hablar demasiado, porque ya mis compañeros han dicho algunas cosas, fue el presidente de la Cámara de Diputados. Si el presidente de la Cámara de Diputados, señor Alfredo Pacheco, sabe, como dice que sabe, que el señor Pedro Botello es un chantajista y encabeza una banda de cuatreros, entiendo yo que le debe hacer honor a su cargo y iniciar un proceso de investigación. El señor Botello, desde el 3 de noviembre, no es ayer, desde el 3 de noviembre tiene instalada una comisión en la Cámara de Diputados que se suponía debía llevarlo incluso a juicio político por los desmanes que llevó adelante frente a la Cámara de Diputados, en donde ahí hubo vidrios rotos, hubo personas heridas, y dijo él en ese momento que eso fueron un grupo de infiltrados. ¿Usted le puede creer hoy a Pedro Botello que él también fue infiltrado por él mismo? O sea, el que habló ayer allí estaba infiltrado. Vamos a poner un poquito de seriedad a este asunto, porque si los diputados no son serios, aquí hay un país que sí exige seriedad, y ya está bueno del show de Pedro Botello. Ya está bueno. Vámonos a pausa. Son las 8 ya de la mañana, 8:18 minutos. Si usted tiene que salir de su casa, entonces síganos por la página cdn.com.do y ahí puede continuar con nosotros en vivo. El tema de la policía parece que no va a terminar hasta que el gobierno se decida a hacer una profunda metodología que pueda cambiar la situación de la Policía Nacional. Se ha creado una comisión que supuestamente va a traer algunos cambios importantes, según ha dicho el Poder Ejecutivo, pero cada vez que se habla de los casos de maltrato policial o simplemente de muertes a manos de policía, pues todo vuelve atrás de nuevo. Ayer era el conocimiento de la medida de coerción de los policías que acribillaron la pareja de dominicanos. Por cierto, eran catequistas, eran personas que predicaban la palabra en Villa Altagracia y venían justamente de un culto, y estos fueron acribillados de una manera caótica, según dijo el Ministerio Público ayer en el expediente de acusación. La familia se siente indignada porque dicen que debieron incluir al coronel, que es al final el que ordenaba el retén y el que daba la orden de disparar. Dice ese mismo expediente del Ministerio Público que le dieron 32 tiros, no 27, porque se encontraron en la escena del crimen 32 casquillos de armas de alto calibre, con las que no se suponía que la policía iniciara un retén. La policía está a la espera de ver qué pasa con este caso, y la familia en este momento dice que quiere recusar a la jueza porque no se están dando los pasos correctos. Tenemos la historia con nuestra compañera Karelyn Cuevas, quien nos dice, además, por qué la audiencia en que sería conocida la solicitud de medida de coerción tuvo que ser también suspendida.
Una barrera de policías separaba a las dos familias que a escasos metros exigían justicia. Los parientes de Joel Díaz y Elisa Muñoz pedían la cabeza del comandante de la dotación policial y se resistían a creer sus motivos. Mariña está trancado, lo tienen escondido, que lo metan para acá. ¿Cómo van a hacer un motín aquí en este país por una pasola? Explícame. El otro bando también presionaba para equilibrar la balanza. Que se haga un juicio justo, que se aclaren los hechos. El conocimiento de medidas de coerción fue suspendido debido a que la jueza Sugeldi Rosario Mena fue recusada. Mientras el Ministerio Público avanza unas investigaciones en las que no descarta incluir más imputados. Para que sea la Corte de Apelación, conforme lo que establece el Código, que decida si ratifica a esa jueza o comisiona a un nuevo juez. No se descarta que hayan más personas involucradas, pero que no podemos dar detalles de ese aspecto de la investigación porque podría entorpecer la misma. En Villa Altagracia, este caso ha destapado una serie de denuncias sobre supuestos excesos policiales. En un tramo de esta autopista Duarte, bajo la oscuridad, fue vilmente acribillada por policías esta pareja mientras regresaba de predicar junto a 2 personas más. Su familia ahora espera justicia. Carolyn Cuevas, CDN. Bueno, ahí vieron ustedes este reporte de nuestra compañera Carolyn Cuevas, oportuno además que haga ese cierre en cámara, caminando por esa transitadísima vía de la capital, perdón, de la autopista Duarte, en donde además nos hace pensar cualquiera de nosotros pudo haber sido Elizabeth, cualquiera de nosotros pudo haber sido Joel. Ahí parte de la gravedad del asunto. Sí. Por cierto, el diputado... No, pero solo 2 detallitos nada más. El abogado de uno de los Razo, que fue el que pidió el aplazamiento y lo complacieron, tiene razón. Él dice que el caso de su defendido es particular. Son 6 directamente involucrados, pero hay que medir el nivel de culpabilidad de cada uno en específico. Sí, claro. O sea, la responsabilidad es individual. La responsabilidad es individual. Luce odioso que no existen los juicios sumarios aquí en nuestro país. Entonces, con calma, que pese a como ha impactado enormemente este caso también, hay que observar el debido proceso. Segundo, me dice un cabo en retiro que si no ha solicitado el Ministerio Público la grabación, él dice que se llama R8 o algo así. Sí. Que eso queda grabado y es donde están las instrucciones. Está dice, claro. Atención, entre la radio puede ser solicitada por el Ministerio Público. Esa grabación el Ministerio Público tiene esa grabación. Dice, entrele a tiro o tal cosa. Claro. ¿Qué fue lo que pasó allí? Que eso puede ser una pieza clave entre las pruebas. Solo quería hacer esas 2 precisiones, pero el caso, el proceso es individual a cada uno. Hay algunos que incluso, según las instrucciones que pude leer, no tenían, no portaban armamento ese día. No lo sé, es parte de lo que la investigación del Ministerio Público tendrá que arrojar. El diputado del Partido Revolucionario Moderno, Tonti Rutinel, dijo al respecto de este caso lo siguiente. Algunas personas han dicho que fueron peligrosas las declaraciones de Tonti. Escuchen. Ante una policía criminal, abusiva, ante un hecho que lo que hay que hacer es destruirla, sepultarla en los escombros más íntimos de la tierra. No es posible que esto siga como va. No es posible que los ministros sigan haciendo lo que quieran. Le estamos dando la razón al Partido de la Liberación Dominicana y no hemos quedado callados nosotros aquí. Presentada. Bueno, ahí está Tonti Rutinel. Por supuesto, airado su comentario. Yo pienso no es para menos. Lo que pasa es que él dice, bueno, la destrucción de la uniformada. Yo no sé si decirle destrucción. Yo pienso que el cuerpo del orden está llamado, como ha dicho el presidente de la República, Luis Abinader, a ser limpiado, a realizar una profilaxis sensata, completa. Y definitivamente colocar allí a las personas que, como escuchaba ayer a José Luis Mendoza, periodista y ex compañero de Yulisa en la radio y de nosotros amigo acá mío, en CDN, pues pasen por un estricto control, por un sedazo muy fino para integrar a esta institución que está llamada a protegernos, no a matarnos. Es algo que parece sencillo, pero bueno, vamos a
precisamente de contactar con nuestra compañera Daya Sena. Está ya lista, al parecer. Sí. Precisamente este tema ha dado mucho de qué hablar y la ciudadanía se manifiesta al respecto. Daya, estás con nosotros en vivo. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y precisamente nos encontramos desde el kilómetro 9 de la autopista Duarte, donde vamos a hacer una pequeña encuesta a los ciudadanos sobre las fuertes declaraciones que emitió el día de ayer el diputado Tonti Rutinel sobre que era necesario, a raíz de las decenas de actuaciones que se habían presentado de parte de la Policía Nacional, la destitución del director de este organismo o cuerpo del orden. Buenos días, ¿cómo está, mi don? Estamos en vivo para CDN. Queríamos preguntarle qué le parece la declaración del diputado Tonti Rutinel que dice que hay que destituir al jefe de la policía. Claro que sí. ¿Por qué? Tiene mucha razón. ¿Por qué? Él parece que no tuvo hijos. Ya, con eso lo digo todo. Yo soy capitaleño y me duele decirlo. Eso. ¿Entiende usted que hay mucha criminalidad en el país? Claro que sí. ¿Su nombre? Luis Manuel Angustia. Muchísimas gracias, don Luis Manuel. Vamos a seguir nosotros para ver y conversar con los ciudadanos de Santo Domingo sobre qué le parecen este tipo de declaraciones fuertes, y luego de que precisamente fueron los agentes de la Policía Nacional quienes acribillaron a una pareja de esposos en Villa Altagracia, quienes supuestamente confundieron con una banda de asaltantes y a quienes le habían quitado una pasola. Buenos días, mi don, estamos en vivo para CDN. Queríamos preguntarle, porque el diputado Tonti Rutinel el día de ayer dijo que deberían destituir al jefe de la policía a raíz de los casos que han salido a la luz. ¿Qué le parece la situación? Bueno, yo creo que el jefe de la policía no puede ser destituido así por así, ¿verdad? Porque es una persona que hasta ahora lo he visto que ha estado cumpliendo. ¿Cómo usted ve el país en términos de seguridad? Bueno, en términos de seguridad no está nada bien. Pero este es algo que viene desde tiempo, tú me entiendes, que no es ahora que se ha presentado. Sí. Esperamos que esto en sí, que vengan y traten de cambiar la situación, porque estamos, ¿cómo te voy a decir? Totalmente atemorizados. ¿Su nombre, caballero? Juan Aquino. Muchísimas gracias, don Juan. Usted, saludos. ¿Qué le parece? Dicen que deberían destituir al jefe de la policía. Bueno, mi amor, déjame decirte una cosa, la pregunta está muy buena. Pero yo creo que no se debería sustituir solamente al jefe de la policía, sino una transformación total. Hace aproximadamente 30 años que estoy oyendo de una reforma policial, pero la reforma debe hacerse de arriba hacia abajo, en un 100%. Yo considero, creo y estoy casi seguro que se debe de traer personas de otros países, porque ya como dominicanos estamos descartados para tener una policía con tantos atropellos y tantas cosas que están pasando en nuestro país. Lamentablemente no confiamos en esa policía. Se debe reformar de arriba hacia abajo, una verdadera reforma policial para que el pueblo pueda confiar en su policía. ¿Su nombre, caballero? Epifanio Floriano. Muchísimas gracias, don Epifanio. Y usted, mi don, cuénteme un poquito, ¿qué le parece? ¿Deberían destituir al jefe de la policía? No, hasta ahora no sé, ellos son los que saben. ¿Cómo ve usted la seguridad ciudadana aquí en el país? No, está mal, está mal. ¿Hay mucha delincuencia? Mucha delincuencia. ¿Su nombre, caballero? Julio Alcántara. Muchísimas gracias, don Luis. Bueno, ya como ustedes ven, las expectativas y también las opiniones de parte de los ciudadanos de la República Dominicana y de algunos ciudadanos, lo que hemos podido constatar es que los temas de seguridad ciudadana en el país se encuentran también un poco atemorizantes en cuanto a los altos niveles de violencia que se han presentado, sobre todo en los últimos días. Esto pese a que desde la Policía Nacional se han ofrecido estadísticas en que las cuales descartan que haya incrementado los índices de violencia o criminalidad en el país. Ahí ustedes ven cómo está en esta mañana la expectativa de la gente, así que de esta misma forma nosotros vamos a retornar ahora a estudios. Muchísimas gracias, Daya, por este reporte. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con más. Hay una vía de acceder a la nacionalidad española y es la sefardí. Dominicana, muchos apellidos, a veces hasta de más, mucha gente se mete de bola buscando algunos orígenes que no tiene para acceder a esa nacionalidad. Con nosotros Navy Tolentino, ella es una abogada especialista en asuntos migratorios
Y vamos a hablar algo de ese tema. Buenos días, Navy. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Quisiera preguntarte de entrada, el curso de las solicitudes para aplicar a la nacionalidad española por esa vía, ¿ya es normal? Porque tengo entendido que por las irregularidades del año pasado, los tantos cierres, las tantas restricciones, hubo retraso en varios aspectos del proceso. ¿Cómo marcha ese asunto? Realmente la ley de nacionalidad española por la vía sefardí, que no era tanto dominicanos, también venezolanos, colombianos, todas las personas que pueden demostrar la descendencia, cerró el 1 de octubre del 2019. ¿Qué pasó? Que antes de ese cierre, pues se dio la oportunidad a las personas que hicieron 3 pasos para inscribirse en el Ministerio de Justicia o con la Federación para que pudieran continuar, y el plazo realmente a esas personas que dieron esos 3 pasos previos vence este septiembre del 2021. Quienes no aplicaron por España, pues están continuando esta vía por Portugal. Navy, cuéntame, estás en República Dominicana, pero resides en Madrid. Y quiero que nos cuentes cómo ha sido este último año de pandemia, los procesos que han iniciado los dominicanos en esa nación, precisamente para regularizar su estatus migratorio. Sabemos que eres una abogada que incorpora además la tecnología y que esa ha sido prácticamente una bandera de tu trabajo y que te ha llevado incluso a estar en la lista de Forbes como una de las mujeres más poderosas de la región. ¡Qué baile! A ver, actualmente el tema migratorio no está detenido. Muchas personas piensan que está detenido, pero no está detenido. Es decir, la circulación migratoria está realmente detenida para el turismo. Por poner un ejemplo, una persona de aquí que quiera viajar de turista a España no puede hacerlo por el cierre de las fronteras, no solamente con España, sino con toda la Unión Europea. Pero los que son españoles, en estos casos, ciudadanos comunitarios o familiares de comunitarios, dígase hijos, esposos, parejas estables, que antes no se reconocía y está reconocido si tiene una pareja en República Dominicana y se está con un señor español, demuestra que ha vivido con esa persona, aunque no tenga, en este caso, un registro de matrimonio, puede tener el derecho a una residencia que le permita la entrada a España. Lo que estamos viendo más son residencias, por ejemplo, no lucrativas, por el tema de la pandemia, que te permiten hacer teletrabajo fuera de España. Tú no puedes trabajar en España, pero ahora con el tema de teletrabajo, pues usted por estar trabajando puede tener una residencia en España y entrar por esa residencia. Navy, si una persona estuviera en este momento justamente considerando aplicar para este procedimiento, ¿cuáles serían los pasos? Ya sea que tenga un matrimonio o que no lo tenga, que es la mayoría de los casos de personas que tienen relaciones con extranjeros y ellos viajan constantemente, pero la pareja se queda aquí. ¿Cuál sería el procedimiento? A ver, el procedimiento principal, sobre todo en República Dominicana, que no es el caso de Venezuela, por poner un ejemplo, si Venezuela viaja a España sin necesidad de visado. En el caso de los dominicanos, necesitan un visado para poder ingresar. Vamos a poner el caso de un ciudadano español que tenga una pareja dominicana y quieran viajar a España. Aún teniendo esa pareja dominicana un visado de turista, no puede ingresar actualmente al territorio español. Necesita cambiar, en este caso, a un visado que se llama de reagrupación familiar de comunitario para que pueda acceder a un... Es igual, es un visado, pero en vez de turismo va a ser un visado comunitario y es la única manera actualmente de poder acceder. Esto tiene que hacerlo en el consulado, se tiene que ir al consulado a pedir una cita para seguir el proceso. En cambio, un venezolano que está en Venezuela, un colombiano, un peruano que acceden sin visado, pueden acceder directamente con un acto de manifestaciones demostrando que tienen la relación con ese español o con ese ciudadano comunitario y que viven en España. O sea, la diferencia se nota aquí en que las personas que no les requieren visado, con la demostración del vínculo que tienen con el ciudadano comunitario, acceden a España, y un dominicano, en este caso, necesita primero pasar previamente por el consulado, en este caso para el visado. Navy, la doble nacionalidad la conocemos muy bien, el dominicano puede tenerla. Los que la adquieran por esta vía no sufren ninguna alteración. Se valida la doble nacionalidad, ahí no hay nada que hablar. Es correcto, en el tema sefardí, por decirlo así, tanto por España o Portugal, las personas que adquieran el derecho al pasaporte español o portugués por la vía sefardí pueden tener 4 o 5 nacionalidades, en ningún momento la pierden. En cambio, si eres residente en territorio español y tienes una nacionalidad que no es compatible con España, por ejemplo, norteamericano, eres norteamericano, estás casado con un ciudadano español y al año puedes acceder a la nacionalidad, tienes que renunciar a la nacionalidad norteamericana porque no es compatible. En cambio, si adquieres el derecho por el tema sefardí, por la vía sefardí,
puedes conservar todas las nacionalidades que poseas sin necesidad de que tengas que renunciar a ninguna de ellas. Navy, en Tolentino Abogados, ustedes están ejerciendo desde hace ya varios años en España. ¿Cuáles son las principales inquietudes que tienen los dominicanos una vez llegan allá y sobre todo las personas vinculadas a, bueno, que tienen alguna situación migratoria irregular en ese territorio? Normalmente uno tiene la duda de lo que ocurre en Estados Unidos y acá en República Dominicana hay mucho conocimiento al respecto, pero en el caso español, ¿cuáles son quizás las principales preocupaciones de la gente? Integración, yo creo, sobre todo con los estudiantes. Aquí tenemos muchos dominicanos. Yo fui una dominicana que viajó siendo estudiante a España y ha cambiado muchísimo la ley en relación al 2007, de cuando yo llegué al actual, al 2021. Hace cerca de un año y medio, pues ya tenemos cambios a los estudiantes de que pueden cambiar su estatus de estancia a residencia y le permite trabajar o hacer modificaciones en búsqueda de empleo que anteriormente no existía. Y yo creo que las incertidumbres principales es esto: el estudiante que llega, saber cuándo puede comenzar a trabajar, que anteriormente no se podía, saber ese cambio que significa, o cuándo puede adquirir sobre todo el derecho a la nacionalidad española. Porque un dominicano con 2 años de residencia en España tiene el derecho a tener ese pasaporte español que le va a permitir pues no tener visado en más de 186. 2 años. Sí, con 2 años de residencia tiene el derecho a adquirir el pasaporte español. A diferencia de si eres hijo o nieto de un español de origen, que con 1 año de residencia o estando casado con un español de origen, pero residiendo 1 año en España, tienes el derecho al pasaporte español. Pero Navy, residiendo sin ningún tipo de consideración de trabajo, o sea... Para los hijos o nietos de españoles, en este caso el hijo de un español de origen no por residencia, le dan el derecho al arraigo familiar. Y al año, esto no tienes obligación de trabajar, al año vas a poder hacer la solicitud de nacionalidad española. Si eres nieto, pues tienes que buscar otras vías de residencia para entrar a España, ya sea la residencia no lucrativa o por trabajo, y te va a permitir también al año tener el derecho al pasaporte español. Y si estás casado, el matrimonio está inscrito y llevas 1 año, también tienes el derecho al pasaporte español sin tener que demostrar ningún trabajo. Yo estaba haciendo una selección de algunos de los apellidos sefardistas en Dominicana. Atención: Pellerano de Marchena, Dujarri, López Pena, Manzano, Cohen, Carretero, Córdoba, de Lemos, Espinosa, Báez, Briones, Bonilla, Botello, mira el diputado Botello. A lo mejor lo agarran allá. Cordero, de Aro. Cae allá, hace sus cosas. Es correcto, pero hay que hacer una aclaración con respecto a los apellidos. En República Dominicana, la verdad que el linaje para hacer la acreditación no es tan amplio como, por ejemplo, con Venezuela o con México, que he tenido que buscar 22 generaciones, es decir, nos remontamos al 1580, que creo que ha sido, para comenzar a acreditar un linaje de México. En República Dominicana nos vamos al 1850, 1886, que es más cercano, vienen de Curazao, otros han venido de Haití, que realmente venían de Francia, y son los linajes que realmente hemos acreditado. Por ejemplo, tengo apellido Abreu. ¿Cuántas personas ustedes conocen que tienen un apellido Abreu? Pero el hecho de tener el apellido Abreu no significa que realmente sea usted sefardí, sino que dentro del linaje que usted tenga, tenemos que comenzar a buscar los nombres de sus padres, los nombres de los abuelos y seguir bajando hasta poder conectar con realmente el sefardí. Es decir, ¿qué ha pasado ahora? Muchas personas acreditaron un apellido y ¿qué está pasando? Pues están denegando. Eso es lo que está pasando en España ahora mismo. Usted no certificó que realmente ese linaje era correcto y que esas personas eran sus familiares. Hay que aportar pues, actas de nacimiento, acta de bautismo, lo que usted pueda tener, hasta llegar al sefardí de origen. Entonces, ayer, por ejemplo, estábamos en el Archivo de la Nación buscando uno de los apellidos Marchena, que se remonta en el 1881, y si no está, había nacido en 1881, si no está aquí en Santo Domingo, tendremos que ir al Archivo de la Nación en Curazao, porque esa persona ha venido de Curazao. Y aquí con 6, 7 linajes se pueden acreditar, pero claro, hay que hacer un árbol genealógico para acreditarlo. Navy. Sí. Dale. No, dale. Para que tú veas que yo soy una dama, te voy a dejar que tú preguntes. Aquí cambian las cosas. Esa investigación, ustedes hacen el acompañamiento, pero en España, en algún centro, ¿hay alguna entidad que tenga acreditados determinados apellidos? Sí, la Federación de la Comunidad Judía en España, que es la que está acreditada desde el inicio, porque fue con quien se inició esta ley, y es el organismo que reconoce España, donde usted pues envía su linaje, hace la acreditación y ellos le certifican. ¿Qué pasó con muchas personas? Pues a raíz de esa ley, que nace en el 2015, se crearon muchísimas federaciones falsas que han desaparecido. Personas que cogieron el dinero, ya no existen, y claro, cuando llega eso al Ministerio de Justicia y tiene que certificar,
se da cuenta que realmente no eran ni judíos sefardí, no acreditaron el vínculo porque donaban a la misma institución que no era real, y ahora hay un problema de denegación masiva que está llegando al ministerio porque se ha activado pues un plan de agilización de expediente de nacionalidad, tanto para residentes como para sefardíes, y todas las personas que se encontraban pues con alguna demostración no correcta, está pasando esto, que se les está denegando el expediente. Navy, si las personas que nos están escuchando en sus casas y viendo la explicación que tú nos estás dando, entienden que han tenido abuelos, bisabuelos que tienen origen español, pero ellos no tienen los documentos o no tienen la posibilidad de hacer el proceso, ¿cómo podrían empezarlo contigo? A ver, para empezar con nosotros es pues hacer una consulta en tolentinoabogados.com, que tienen una opción de cita con sefardí, tienen que poner la opción en la pregunta de qué necesitan. Pero si usted está aquí y usted quiere saber su árbol genealógico y quiere saber si realmente puede hacerlo, vaya al Archivo de la Nación. Va a pasar muchas horas allí, pero es una manera de usted acreditar. Pero uno tiene que tener conocimiento. Vamos a empezar. Mi nombre, comienzo con mis datos, luego bajo a mis padres, sigo con mis padres. Y tengo que tener acreditado quiénes son mis padres, fecha de nacimiento, fecha de defunción, y esos datos van a ser importantes, por eso es importante siempre un genealogista, para la búsqueda. Porque si no, abres demasiado el árbol y no estamos haciendo un árbol de genealogía general, estamos buscando a un sefardí, entonces tienes que ser muy concreto hacia qué línea te tienes que dirigir. Si en tu línea pues aparecen esos apellidos que ha mencionado, pues perfecto, porque ya sabes por qué línea seguir, si no, el árbol se va a abrir demasiado. Entonces, yo sí recomiendo que si tienes cierta documentación, pues en las oficialías civiles, pues puedes encontrar las actas de nacimiento y seguir con el árbol. Y si hay alguna documentación que es muy antigua y no la poseas, pues les invito a que conozcan el Archivo de la Nación, que la verdad está bastante bien documentado aquí en Santo Domingo, y puedes pues buscar documentación. Pero tiene que llegar ya con sus documentos. A ver, para hacer la demostración del linaje tienes que tenerlo, si no, contratar a un genealogista que te ayude a buscar ese linaje. Aquí los genealogistas que hay en República Dominicana son muy buenos y pueden ayudarte a encontrar por qué línea dirigirte para encontrar realmente el linaje que te conecte con un descendiente judío sefardí. Bueno, gracias, Navy. Muy interesante. Navy Tolentino, como recordaba a Catherine, una mujer poderosa. Una mujer muy poderosa. Una poderosa. de las mujeres más poderosas. Un placer Bueno, tenerte por aquí. gracias. Navy, un gusto tenerte aquí. Muchísimas gracias. Comadres y compadres de Santiago, el viernes 16 despierta con CDN en vivo y directo. No hagan planes. No hagan planes. Estaremos desde el jueves en la noche. Bye.